Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Buenas te tardes. escucho. Te muy escuchamos bien. Te Genial. escuchamos, Mario. Genial. Ahí, buenas tardes. A ver, están en el chat. Ustedes también reciben el chat, ¿no es cierto? ¿O lo recibo yo solo? Pregunta. Olá, boa tarde a todos. Positivo, Ahí está. recibe. Ah, bien, buenas tardes a todos. La sesión inicial. Los participantes a las y cuarto. Los participantes ingresan en 10 minutos. Esto es así, Marcos. É isso. Yo, Marcos, sí. Sim, é isso. Bien, buenísimo. Bien. Yo diría, si quieren, a ver, si quieren ir probando. Mário vai ser o coordenador? ¿Eh? Coordenador, o Mário, não é? Coordenador. Mario, sí, coordinador soy yo, Mario, Ok. sí. Te hago una pregunta yo, Marcos. Si yo quiero compartir pantalla, ¿podemos todos compartir pantalla? Sim, para compartilhar a tela. Sim. Compartir pantalla, por ejemplo. Sí, No, sí. me dice que Compartilhar. Sim. no, Pode compartir pantalla. Buenas tardes. Yo Buenas soy tardes. el helpdesk, Ana. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué Sí. tal? Mario, si deseas compartir la pantalla, que es en portugués es tela, tela. tú, Pois. Tela. sí, compartir Bien. pantalla. En tu Zoom, abajo, tienes el botón del chat, en otro botón que dice compartir pantalla. Sí, Sí. pero dice que no puedo compartir esta pantalla porque tiene porque está otro bloqueado. participante. Porque porque la está compartiendo otro participante. Me imagino que son ustedes. Ah, no, solo, sí. Ok, Ah. entonces... A Ana é que vai dar, não é, Ana? não, eu sou apenas do helpdesk, João Marcos. Sou apenas do helpdesk e foi-nos pedido pelo CLAD para colocarmos este slide aqui até as Sim. pessoas entrarem. Mas se vocês Mas depois para compartilhamento de tela, quem é que dá autorização? não necessita autorização. Cada orador... Tem acesso. Não, cada um de vós, quando estiver a falar, a fazer a sua apresentação, cada um de nós, de vocês, porque vão falar à vez, certo? Faz compartilhar a tela e partilha o seu documento. É em baixo. Eu vou tirar isto daqui também, vou tirar o slide. O problema que o Mário deve estar a colocar é que deve estar a tentar fazê-lo e não consegue. Sim, mas eu já... Aí está. Porque eu estava a compartilhar o slide que a Cloud nos pediu para... Si yo Agora quisiera já... compartir pantalla ahora, Podes Ana, fazer o teste. deixa só o Mário compartiría testar, así. Sim, sim. Ahí compartiría pantalla. Correcto, perfecto, sí. Bien, y ahora cuando quieran hablar cualquiera de los otros participantes, ¿también pueden compartir pantalla ellos? Uno a la vez. Sí, más. Uno Sí, a la es vez. uno a la vez, Sí, pero por sí, ejemplo, la primera que va a hablar va a ser Mirta Arce Camacho, ¿no? Yo voy a hacer la presentación como Sí. coordinador, después va a hablar Mirta Arce Camacho, Certo, y sí. después de Mirta Arce va a hablar Rolando. Rolando va a usar este tema, va a estar autorizado entonces para compartir pantalla. Sí, sí. Todos Bien. los ponentes tienen autorización para poder compartir la pantalla. Bien, bien, genial. ¿Okay? Después seguramente estaré yo queriendo compartir pantalla y bueno, Sí. y compartiré pantalla yo. Sí. Bueno, listo. Esto Mas está muy bien. a la vez, cuando Mario, por ejemplo, compartilha su pantalla, Sí. después debe parar, como é que se diz parar em espanhol? Deixar de quitar o compartilhamento da pantalla para que o Bien. próximo pueda compartir su pantalla. Bien. ¿Ok? Bien. Sí, dejar de compartir pantalla para que la comparta el próximo. Sí. Qualquer dificuldade, me envia uma mensagem privada no chat para Helpdesk. ¿Está Bien. Ok. A ver, en el chat, que vas a estar en el chat, estás como, ahí está.
como Sí. helpdesk, ¿no? Certo. Helpdesk. Sim, helpdesk. Oh, Ana, Bien, eu tenho cuando, aqui, eu tenho cuando aqui o viene la início. ronda, la ronda de preguntas viene toda por chat, van a ser Sí, por chat sí. las preguntas. Todo por chat, mas al fin de la reunión, los participantes pueden activar sus micros y colocar las questões. No fim da Bueno. reunião, os participantes que estão a assistir podem colocar as questões, pronto, ligam os micros deles, ou então enviar por chat. E se eu receber, envio para cada um. Ahí no entendí muy bien. ¿Los participantes pueden tener audio, pueden hacer preguntas por audio o solamente por chat? Por chat y posiblemente por audio, mas solamente en el final de No la final. reunión. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Ok. Sí, claro. Genial. Oh, Ana, eu tenho aqui no programa que começaríamos às 19, é às 19h15. Eu vou dar entrada agora aos participantes, Ok, está bem? ok. Até já. Obrigada, Obrigado, boa até já. boa sessão. Entonces quedamos con las preguntas para el final siempre, Mario. Sí, sí. Sí, las preguntas van para el final. La diferencia es que si me van llegando antes de que terminen preguntas, me van a quedar en el chat. Y de ser así, después cuando llegue el momento de las preguntas, se las voy a leer y las van contestando. O sea, ustedes o yo, ¿no? Ya, Según sea la perfecto. pregunta. ¿Qué más? Después en el final seguramente abriremos preguntas y si se puede abrir por sonido, no hay problema, que preguntará. Me imagino que Joao Marcos será el encargado de abrirle el sonido al que quiera hacer una pregunta. ¿Esto es así? Sim, Joao? sim, sim. Eu vou ajudar no som, no sonido e na chat. Bien, Com as perguntas, está bem? bien, bien. E tempo. Y el tiempo. Controle de tempo. ¿Vos vas a hacer el control del tiempo? Sim. Mário pode Bien. controlar, mas eu ajudo. Se houver algum... Claro. Ok? Buenísimo. Vos me dirás cuando estén los asistentes, cuando empezamos, ¿eh? Mário? Vos, Joao, decime cuándo empezamos en Está función bem, de eu los digo. asistentes. Sim, 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 Ahí. sim. Bien. Mário, quando quiser, pode começar, está bem? Bueno. ¿Les parece? Esperamos Acho uno o que dos minutitos. não vão entrar, não estão ainda pessoas, já não está mais ninguém a pedir entrada, por enquanto. Ah, bien, bien. ¿Quieren que vayamos empezando entonces, Mirta y Rolando, les parece? Como Sí. quieran ustedes. ¿Empezamos ahora? No se te Solo escucha. hay, solo hay 8 personas. ¿Está Por bien eso así? yo diría si quieren, esperamos 2 o 3 minutitos más, ¿les parece? Mejor. Vale. ¿Los asistentes son los que estamos viendo nada más, Joao Marcos? Durante a sessão, se alguém quiser entrar, a Ana, Helpdesk ou eu, vamos dando entrada. Está bien, Ok? pero estamos los que estamos acá, nada más, no hay otros Nada más. asistentes. Certo. Bueno, Vale. entonces podemos esperar un poquito más, ¿qué les parece? Ok. Sim, sim. Después, Joao, ¿nos van a dar la grabación? Será para partilha posterior, acho eu, convosco. Ou Cláudio é que está a organizar.
Não sei se faz partilha direta convosco ou como é que vai ser. Lo tenemos que hablar directamente con el CLAT para que nos den la grabación. Sim, sim. Penso que sim. Bien. Bien. É isso. Bueno, 2 minutitos más y arrancamos. Ok. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Vale. Ok, Ya, si vale, no, vale. si no entramos a nadie, arrancamos. Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a los que están presentes. Agradezco en nombre del panel entero que la participación en el CLAT. Otra vez, en nuestro caso es el 6º año consecutivo que estamos presentes en el CLAT. La idea es, somos parlamentarios. Nosotros, toda la característica que tenemos, en realidad este año presentamos 3 paneles y la característica que tiene es que somos personas que nos desempeñamos en el ámbito legislativo, todos, algunos en la parte administrativa, parlamentaria y también legisladores. La realidad es lo que estamos buscando. Tenemos una asociación en Argentina que se llama SALRA, la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina. Lo que buscamos es tener nuestro espacio, nuestra área temática dentro del CLAT, de tan prestigioso evento como el CLAT. En esta oportunidad me acompañan, tenemos un panel internacional. Por suerte los 3 paneles que presentamos son internacionales. Y en este panel tenemos la suerte, el orgullo, la fortuna de que nos acompañen. Por un lado, Mirta Arce. Mirta Arce es abogada de profesión y fue senadora hasta hace un mes por Bolivia, ¿sí? En Bolivia. Cuenta con una expertise particular por haber sido legisladora y hoy tenemos la fortuna de que integre nuestro panel. Después también me va a acompañar Rolando Duarte Musi. Rolando es economista de profesión y es el secretario de la Comisión de Cuentas y Control Financiero del Congreso de Paraguay. También tiene una mirada como economista que enriquece al panel. Y en mi caso, mi nombre es Mario Nitti, yo soy de profesión contador público y yo me desempeño hace 31 años en el Senado de la Nación Argentina. La idea es combinar nuestras miradas y llevar adelante este panel. Este panel tiene por nombre la función legislativa y sus respuestas a las modificaciones de contexto. Adaptarse y formar a sus funcionarios en esa dirección es el desafío. La verdad es que lo que ocurrió con la pandemia y la cuarentena nos atravesó a todos y nos pareció propicio tratarlo como tema transversal a cada una de nuestras exposiciones en esta oportunidad, en este CLAT. Así que sin más presentaciones, la idea es el panel que comience a exponer la senadora o ex senadora Mirta Arce, que va a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la nueva normalidad y cuáles son las prioridades
Seguidamente va a exponer Rolando Duarte Musi, que va a hablar de lo que es la parte de endeudamiento para sostener esas prioridades, ¿no? Y las posibilidades del Estado en esa dirección, la gestión de la deuda pública. Y por último, voy a cerrar con lo que entiendo es lo que se viene y las características que tienen que tener nuestros funcionarios, por lo menos en el ámbito legislativo, que es lo que nos toca a nosotros y lo que impulsamos, qué funcionarios queremos y una convocatoria, ¿sí? Así que sin más preámbulos, le damos la palabra a Mirta Arce. Mirta, el micrófono es tuyo. Gracias, Mario. Gracias a Joao también que nos acompaña en este panel. Bueno, como tú lo has dicho, vamos a intentar hacer un abordaje de lo que son las prioridades estatales frente a la nueva normalidad. Y para hacer esto, indudablemente, vamos a hacer un acercamiento a 3 ideas que nos parecen que el tiempo nos va a permitir. La primera de ellas tiene que ver con la fragilidad que ha sido puesta en evidencia en todo este proceso de pandemia que han vivido los países de la región y del mundo. El otro tema es el tema de los desafíos de los estados, cuáles van a ser los principales desafíos que van a tener los estados y por último, las proyecciones mundiales también para una recuperación. Hablar de temas locales sin la mirada internacional y mundial en un tema tan complejo como el de la pandemia, indudablemente no sería completo, ¿no? Es por eso que han sido puestas en evidencia muchas fragilidades con el tema de la pandemia, sin lugar a dudas, entre las 15 pandemias que han azotado a la humanidad, desde la primera de la peste negra de 1931 hasta el H1N1 en el 2009, indudablemente, en relación a estas, el COVID se instala de una manera mucho más agresiva y con dramáticas consecuencias para la humanidad, muy cercanas a lo que ha sido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que este proceso de instalación del COVID ha dejado secuelas en muchos ámbitos y impactos severos, sin lugar a dudas, que han ido poniendo en evidencia fragilidades en muchos ámbitos en los diferentes estados. El confinamiento, el gran confinamiento que hemos tenido en el mundo, que en la mayoría de los países ha durado entre 2 y 3 meses y algunos un poco más inclusive, indudablemente han hecho de que las consecuencias que tengamos sean económicas, sean sociales y obviamente sobre todo de salud, ¿no? En el tema de salud nosotros hemos visto que los sistemas de salud están con una infraestructura muy básica que no llega a cubrir las necesidades de la población. Hay ausencia de equipamiento, particularmente para terapia intensiva, y obviamente hay también una falencia en cuanto a la calidad y la cantidad de respiradores, ¿no? El personal sanitario, hemos visto que no en todos los países contaban con la especialidad y eran lo suficientemente alcanzables para toda la cobertura poblacional que ha sido afectada en muchos casos de manera paralela con la pandemia. Y obviamente se han mostrado caras muy terribles cuando la insuficiencia impensada de morgues, por ejemplo, hizo de que, bueno, en varios países los cadáveres sean apilados en las calles, en pistas, en una serie de lugares que en verdad la gente hacía otras cosas ahí y eso realmente ha sido lacerante, ha sido muy duro, muy fuerte, porque se tuvieron que habilitar espacios impensados para esta pandemia que azotó. La otra cara es la ausencia y la insuficiencia de hornos crematorios que se ha visto en varios países y eso nos ha dejado en evidencia también la poca capacidad para poder habilitar estos cementerios masivos, como el caso del Heart Island, que obviamente han tenido que habilitar para víctimas del COVID. Estas han sido, en general, creo, las facetas más dolorosas que ha desnudado en los diferentes países del mundo y obviamente junto a todas estas evidencias, la pandemia ha aterrizado también en un escenario económico mundial que de por sí ya era un escenario frágil y obviamente que fue asentado por la crisis de salud, por la fuerte caída de la actividad económica, comercial en los diferentes países y obviamente nos ha llevado a una recesión económica que en unos países fue más fuerte que en otras, ¿no? Los países de la región de Latinoamérica, por la frágil economía que ostentan, obviamente fue mucho más feroz y mucho más terrible el impacto y obviamente las secuelas y consecuencias de este primer periodo, ¿no?
Más aún cuando la economía informal sobrepasa el 60% en varios de nuestros países, y esto nos ha llamado también a los gobiernos a una profunda reflexión y a una búsqueda de respuestas que obviamente vayan más allá de lo rutinario en la administración del Estado, en la administración pública, ¿no? Esto ha puesto también en evidencia grandes déficits fiscales en nuestros países, en las cuentas de los estados, de los gobiernos. Se ha permeado con una serie de pérdidas de empleo en diferentes niveles, y obviamente esto ha tenido un impacto de depresión económica muy fuerte en nuestros países, y creemos de que eso va a llevar muchos años para que se recuperen. Los expertos nos hablan entre 20 y 40 años que nos puede llevar recuperar la economía de los países de la región. Estos han sido algunos de los escenarios que hemos vivido en todo este tiempo de pandemia, y obviamente tienen un grave impacto económico, sobre todo en países que tienen deuda externa, y obviamente esto ha obligado también diferimiento de pagos en los bancos, etcétera, una serie de medidas económicas que posibiliten una recuperación pronta y también, obviamente, evitar mayores declives económicos en nuestros países, ¿no? Quedó en evidencia en toda esta pandemia también la necesidad de acudir a organismos internacionales para acceder a recursos, para que los países tengan mayores respiros financieros y una atención, obviamente, más oportuna en algunos temas de la pandemia. Y ahí el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etcétera, obviamente juegan un rol para que la crisis tenga una suerte de colchón financiero que le dé respiro a nuestros países, ¿no? Indudablemente, este gran confinamiento también ha puesto a la tecnología en la preferencia y ha instalado ahí un uso masivo de tecnología que obviamente ha dado mayor cabida al empleo, al consumo, a la interacción, a la distribución de productos, a la compraventa de productos e insumos por medio de la tecnología, y obviamente la capacitación, la educación en todos sus niveles, desde los niveles universitarios hasta los niveles de la educación formal inferior, temas de secundaria, primaria, etcétera. Y obviamente la tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible que ahora sí se posesiona de manera importante en el quehacer de todos nuestros países, ¿no? Y obviamente esta nueva normalidad va a demandar de todos los países nuevos desafíos. Y esos nuevos desafíos, y entrando a la segunda parte, debe propiciar que surja un nuevo Estado. Dicen muchos que en toda crisis también puede surgir una oportunidad, ¿no? Y sin duda, esta crisis de la pandemia deja la oportunidad de que los estados puedan ejercer una legitimidad política que se ha visto muy deteriorada en algunos países, que muestren y trabajen por una mayor fortaleza institucional. No nos olvidemos que el ODS 16 justamente habla de instituciones sólidas, y la mayoría de nuestros países están acreditados ante los ODS, y obviamente ese es un gran desafío, el trabajar en las fortalezas institucionales. Hay que poder tener capacidad de desarrollar el manejo de un poder equilibrado, ¿no es cierto?, donde mayorías y minorías, pesos y contrapesos, tengan la posibilidad de diálogo y de búsqueda de consensos, no solo en materia ejecutiva, legislativa, sino también en otros ámbitos que permiten sinergias importantes para una gobernanza efectiva de nuestros países. Y obviamente el tema de la presencia ciudadana en la definición de políticas públicas, la visión democrática para restar atisbos a algunos intentos de medidas autoritarias, son sin lugar a dudas temas que tributan a la propia democracia en nuestros países, y obviamente cimentar una constante acción de medidas de decisión y firmeza que vayan a preservar los valores democráticos de nuestros países y de nuestra región. Sin lugar a dudas, uno de los factores determinantes es la capacidad de respuesta en las cuales tienen que potenciarse mucho más nuestros países, nuestros estados, nuestros gobiernos de la región, porque la provisión de servicios de salud va a estar todavía, se habla de rebrotes, se habla de una segunda ola, ¿no es cierto?, del COVID, y obviamente tienen que estar a la vanguardia de nuestros países para poder dar respuestas claras, oportunas, tener canales de comunicación abiertos con la población, que es vital para sentar un liderazgo claro, una línea clara de atención a la gente y de respuesta
a esta crisis y obviamente son importantes. Son importantes también en esta coyuntura una política fiscal adecuada. Nuestros países tienen ahí un gran desafío porque tiene que ser un tema central de los debates. No nos olvidemos que nuestros países necesitan, ¿no es cierto?, generar políticas públicas que orienten a fortalecer también el capital humano. El capital humano es lo más importante en nuestros países y obviamente eso es importante. Son también fundamentales que en este tema de la pospandemia nuestros países puedan trabajar en reformas que aseguren gestiones transparentes, eficientes, que el gasto público sea en verdad controlado en eficiencia y en eficacia, de tal modo que se pueda tener el máximo de beneficio con la menor inversión posible y asegurando los resultados importantes de gestión que además vayan a resolver las necesidades básicas, insatisfechas de nuestra población. Ahí a veces nos equivocamos los políticos porque hacemos una visión sesgada de las necesidades de la gente y obviamente eso puede desatar en algún momento crisis en nuestros países. La verdad que es importantísimo el rol que va a tener el Estado frente a la empresa privada. ¿De qué modo los estados van a garantizar políticas de incentivo al empresariado? Porque no nos olvidemos que el empresariado privado es quien genera empleo en nuestros países. ¿Cómo desde el Estado se van a posibilitar políticas públicas de incentivo de tal modo que el empresariado asegure la generación de empleo, gire una economía circular importante en materia productiva y de reproducción de la economía que permita una recuperación más pronta, más efectiva y más eficaz de nuestros países? La atención a grupos indígenas y afrodescendientes tiene que ser una prioridad también en esta nueva normalidad y en esta época de pospandemia de nuestros países. Las nuevas visiones de agenda de desarrollo en nuestros países tiene que ser muy importante que nuestros gobiernos puedan perfeccionar los sistemas de protección social en áreas como el medio ambiente, el turismo, el género, la equidad, la inclusión, la atención preferente a estos grupos históricamente excluidos, ¿no? Creo que son miradas importantes, son referencias que no pueden dejar de estar en las agendas de nuestros países. La digitalización de los servicios, la apertura de datos serían elementos también de mayor peso en la gestión pública y que generarían valor a lo público, que generarían confianza ciudadana en lo público. Y eso creo que como gobernantes no tenemos que dejar de mirar porque eso nos da mayor cercanía con la gente y mayor capacidad de respuesta a las necesidades básicas insatisfechas de la población. Los estados se desenvuelven en un mundo nuevo, en una nueva normalidad. Para todos es hoy diferente, para el tema individual, personal de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, pero también en el ámbito institucional, en el ámbito empresarial, en el ámbito de las inversiones, en fin, en todos los ámbitos hay una nueva normalidad que tiene nuevos desafíos, nuevos retos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, etcétera. Los focos de principal atención en la mayoría de nuestros países es el riesgo del surgimiento de una revuelta contra la democracia, que ese frente también hay que atenderlo porque hay erupciones de algunos posicionamientos políticos en algunos países que obviamente hay que cuidar de tal modo que la presencia de algunos líderes populistas pueden canalizar descontentos en un escenario que ya de pronto es difícil por todo el periodo de confinamiento que hemos tenido. Entonces ahí yo creo que hay que actuar con mucha cautela, con mucha capacidad de diálogo, de tender puentes para que esos escenarios se eviten, porque pudiesen ser mucho más catastróficos en escenarios que de por sí son difíciles por el tema económico que hemos tenido en los últimos meses y obviamente una crisis que podría profundizarse mucho más con estos temas de los líderes populistas que hay que tener, yo creo, mucho cuidado. Hay que pensar en los altos índices de desempleo y resultados sociales de mucha desigualdad en varios de nuestros países, que por un lado pueden generar movilizaciones, generando mayores contagios, ¿no? No nos olvidemos que aún está presente el virus ahí, en mayor o menor grado en nuestros países, pero aún está ahí,
y obviamente estas olas de contagio pudiesen ser muy perjudiciales y pudiesen poner en riesgo la vida de muchos de nuestros ciudadanos, ¿no? Y por el otro lado, hay que gestar también la instalación de retornos al poder con la consecuencia del deterioro democrático que eso supone. Estos riesgos de algunos líderes populistas que también debemos cuidar, como digo, tendiendo puentes, tendiendo diálogo, informando a la gente, teniendo una información eficaz, clara, que la gente le permita mayores niveles de confianza en sus gobernantes, pero además más posibilidades de información clara, precisa y obviamente con conocimiento y profundidad, ¿no? Y los gobernantes ahí se convierten en líderes frente a la sociedad, no solo para dar información, sino para generar una capacidad de respuesta adecuada, que la gente sienta que esa necesidad de tener respuestas claras, oportunas, está ahí presente y pues la gente se genera mayor seguridad ante la población. En este proceso de pospandemia, indudablemente es vital crear valor a lo público, ¿no? Yo decía en algún momento de que toda crisis se puede constituir en una oportunidad si es que tenemos una real capacidad de una respuesta adecuada, oportuna, concluyente, abarcadora, que le genere confianza a la población. Entonces, esta capacidad que presenta este periodo de post-pandemia, de que los gobiernos, los estados puedan generar realmente valor en lo público, devolver, como yo digo siempre, fe en la administración a los administrados y generar conciencia pública sobre el rol del Estado en momentos de crisis sanitaria es importante. Yo creo por eso que este tiempo trae la oportunidad de que el Estado pueda construir esta confianza en una confianza sólida en la ciudadanía, donde la ciudadanía se sienta confiada, sienta que se está yendo en buena dirección, sienta que la información que tiene es clara, es categórica, es verdadera y refleja los verdaderos estados que vive la pandemia en nuestros países, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, la creación y la generación de esta confianza ciudadana que sea sólida. Los estados también deben aportar por un mayor crecimiento productivo, salir de los clásicos esquemas de desarrollo extractivista y generar una suerte de nuevas miradas de desarrollo que permitan que obviamente se preserve el medio ambiente, la biodiversidad y que obviamente se anclen las bases importantes de un verdadero desarrollo sustentable con una economía renovable y obviamente diversificada. Yo creo que ahí hay un referente importante en los cuales también deben trabajar nuestros gobiernos, nuestros países, y obviamente el otro factor importante que define modelos de desarrollo tiene que ser obviamente el poder acrecentar las alianzas público-privadas como mecanismos que permiten optimizar esfuerzos y que obviamente para esto en muchos países van a ser necesarios instrumentos legislativos, Mario. Tú sabes que, y Joao, tú sabes que se generan leyes para alianzas público-privadas donde se ve el nivel de participación del Estado y cómo el Estado regula esta suerte de alianzas público-privadas y que el BID en esto tiene una expertise importante y que obviamente pudiese de pronto facilitar muchísimo los procesos de incorporación de este tipo de alianzas público-privadas. Yo creo que ese es otro de los mecanismos que va a permitir optimizar esfuerzos y que serían importante también generar una nueva cultura institucional en el área, pero tener la decisión y el liderazgo claro para construir una cultura institucional de transparencia. La transparencia es una función fundamental sin la cual muchos de los organismos internacionales no trabajan con nuestros países cuando no hay estándares aceptables de transparencia. Entonces, la transparencia tiene que ser clara, importante y obviamente política pública, no de show mediático, sino una política pública de fondo. Importante ahí el know-how que tiene el BID en materia de la construcción de alianzas público-privadas, ¿no? Creo que es muy importante que nuestros gobiernos, nuestros estados también, den un viraje hacia nuevos modelos de gestión, ¿no? Centrados en la ley. A veces tenemos sistemas legislativos, el derecho administrativo, muy completos, muy lindos, pero el problema está en que no los aplicamos, no los cumplimos. Entonces, cuando tenemos este tipo de instrumentos legislativos, obviamente van a ir a propiciar que también se trabaje en la innovación, en la conectividad, en todo esto que es la administración pública desde una mirada mucho más moderna, más innovadora,
y obviamente que evite distorsiones nocivas que por años a veces han sembrado una cultura del manoseo político en la designación, en la contratación, en la forma de las licitaciones públicas, que han generado hasta escándalos internacionales, y no miremos los papers de Panamá, ¿no? Que han generado escenarios muy desventajosos para algunos países, y eso yo creo que más allá de tomar medidas de fondo, medidas, digamos, de penalización, hay que tomar medidas de prevención. O sea, hay que evitar que nuestros países lleguen a esas situaciones y generar políticas públicas de verdadera prevención. Y ahí la ética pública es uno de los temas referenciales muy importantes para nuestros países, ¿no? Creo que debemos dejar Mirta, atrás la falta te quedan alrededor de 3 minutos. Perfecto. Yo voy a cerrar con una última parte que indudablemente tiene que ver con las perspectivas mundiales para una recuperación, y ahí cerramos claro con 2 renglones. No habrá progreso que nos permita salir de esta pandemia, de esta crisis, sobre todo económica, social y de sanidad, sin que haya una verdadera cooperación internacional solidaria, donde la comunidad internacional deba unirse para lograr una recuperación lo más sólida posible, ¿no? Impedir que más personas caigan en la pobreza, que el desempleo no se agudice en nuestros países. Cuando vemos que los números suben, las tasas de desempleo suben, obviamente nos preocupamos mucho más, y ahí los jóvenes se llevan una muy mala parte porque son los más golpeados, ¿no? Los profesionales entre 23 y 35 años son los profesionales más golpeados con la pandemia, con estos resultados, y obviamente ahí el sistema de cooperación internacional tiene que mirar los principios mismos de la cooperación y el intercambio desde sus orígenes para generar una suerte también de apoyo en crisis similares que han dejado constancia de coordinación y de cooperación como ejes diamantinos de un verdadero proceso de cooperación internacional. Y yo, Mario, cierro ahí porque creo que si la comunidad internacional no responde con firmeza ahora, en estos momentos de crisis, la Agenda 2030, los ODS y el acuerdo y el propio Acuerdo de París podrían estar destinados al fracaso, y el objetivo central de los ODS, que han abanderado la igualdad, la fraternidad, la dignidad de las personas, de pronto pudiesen quedar completamente mermadas en este esfuerzo en los cuales ya muchos de nuestros países están enfocados. Yo, Mario, cerraría ahí, y bueno, para el final quedo atenta a intercambios y algunas preguntas que podamos trabajarlas. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mirta, muy interesante. Le vamos a dar paso a Rolando Duarte Musi, que nos va a hablar de los procesos parlamentarios en la gestión integral de la deuda pública. Quería, antes de darle la palabra, recordar que tenemos el chat. Si en la medida que les surge alguna pregunta sobre alguna temática que están tratando, déjenlas en el chat, que al finalizar las 3 exposiciones vamos retomando pregunta por pregunta y se la voy circularizando a la persona que tiene para contestar. Después, si no, podremos abrir el micrófono para alguna pregunta verbal, ¿sí? Bueno, gracias. Intervení nomás, Rolando, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Mario. También saludo a Joan Marcos, que nos está ayudando. Un saludo cordial a todos. Digo un saludo cordial porque creo que todos los que estamos aquí en sala estamos en diferentes usos horarios. Aquí en Asunción del Paraguay están por ser las 5 de la tarde y estamos con 38, casi 39 grados, que es normal para nosotros, así que disfruten los que tienen una temperatura un poquito más agradable que la nuestra. Quiero iniciar agradeciendo a la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina, SALRA, de la cual tengo el orgullo de formar parte, y también al Centro Latinoamericano para el Desarrollo, la invitación que me han cursado en esta oportunidad para tocar varios temas de interés que hacen a la administración pública. Y creo que como nunca el título de este Congreso Internacional de Reforma del Estado y Administración Pública es oportuno. Yo estoy hace 18 años casi en la función pública, en la función legislativa aquí en la República del Paraguay, y durante muchos años he asistido a diferentes seminarios y a diferentes discusiones y debates que se han dado
en el marco de la reforma del Estado y de la administración de todas las instituciones públicas. Pero estimo que esta coyuntura que estamos atravesando, esta pandemia que ha golpeado todas las estructuras, que ha golpeado los cimientos de todas las sociedades, realmente nos obliga a dejar de mirar esto simplemente como un eslogan y como un título y plantearnos firmemente la necesidad de la reformulación de un nuevo modelo de gestión, como dijo Mirta, de una nueva normalidad y de una administración pública que yo creo que a partir del año 2020 va a tener que enfrentar a nuevos desafíos. Entonces, reiterando nuevamente el agradecimiento al CLAT y a Salra, voy a ir a revisar los puntos que pensaba tocar y que se relacionan fundamentalmente, Mario, con los procesos legislativos y con la toma de deuda, el endeudamiento público de parte de los gobiernos. Nosotros tenemos que entender que desde hace varios años, en todos los países, y en especial en la región latinoamericana, los países latinoamericanos han colocado en el centro del debate el endeudamiento. Nuestros países han recurrido consuetudinariamente a adquirir deuda o a tomar deuda pública para solventar sus diferentes presupuestos. Y yo quiero hacer hincapié de que el endeudamiento, la deuda pública, no es simplemente un frío número estadístico macroeconómico, sino que tiene muchas connotaciones. El endeudamiento público, si bien lo tomamos como un indicador muchas veces que nos ayuda a entender la situación, el contexto general en que se encuentra un país, también tiene connotaciones políticas. ¿Quién aprueba el endeudamiento? ¿Quién se hace cargo de la deuda? ¿Quién establece los criterios, los plazos? ¿Quién propone el régimen de tomar las deudas? También tiene connotaciones sociales. Cuando nosotros decimos a qué vamos a destinar los fondos, los recursos que podamos captar a través del endeudamiento público, ¿a quién daremos? Porque la pregunta de a quién dar lleva implícita la otra pregunta, ¿a quién no dar esos recursos? Entonces caemos también en una connotación o en una discusión muchas veces filosófica, ontológica, de profundo contenido social. Y por último también el proceso de endeudamiento de un país tiene ribetes o aristas éticas y morales. Y voy a explicar un poquito esto brevemente. Muchas veces los gobiernos o un periodo de gobierno recurre al endeudamiento como un camino rápido, sencillo, menos traumático de poder hacer obras, ejecutar determinados programas y traslada en el tiempo el cumplimiento de esos compromisos. Traslada a los siguientes gobiernos. Incluso hay una discusión ya muy antigua y que ha tomado ya incluso un cariz álgido sobre la moralidad de tomar deuda pública y transferir a las generaciones futuras el cumplimiento de pesados compromisos. El discurso que se suele formular de dejar la deuda a cargo de nuestros hijos, ¿verdad? Incluso en un plazo de tiempo de 20, 30 años que se van a seguir pagando compromisos. Entonces, en primer lugar, me refiero a esto, a contextualizar la importancia del problema, porque ahora no solamente es un tema, se ha constituido en un problema para América Latina, para la mayoría de nuestros países, el acelerado ritmo de endeudamiento que estamos tomando. Esto afecta a todos, afecta a las familias en su posibilidad de consumo, afecta a las empresas, afecta a los gobiernos, y muchas veces nos perdemos en el corto plazo, donde el endeudamiento permite realizar obras, generalmente obras de infraestructura, obras que nos van a permitir tener un cierto desarrollo económico e incluso humano, generar cierto capital constituido en un país, pero que en el mediano plazo
y en el largo plazo tiene implicancias que pueden ser nocivas para un país. Pueden repercutir en la necesidad de un aumento generalizado de las contribuciones tributarias, de los impuestos. Puede derivar esto en que el servicio de la deuda, el dinero que nosotros destinamos para pagar esos compromisos, cada vez consuman una porción mayor de nuestro presupuesto regular. Es decir, cada año nuestros países van a tener que ir destinando un mayor nivel de fondos, de recursos del presupuesto para cubrir la deuda. Y esto implica, como nuestros recursos son finitos y ya nos han indicado la finitud de los recursos ante la necesidad ilimitada de las personas, esto implica tener que sacrificar servicios inherentes, básicos del Estado, servicios de salud, servicios de educación, servicios de seguridad, tener que sacrificar esto para ir haciendo frente a un compromiso cada vez mayor de satisfacción del servicio de la deuda. Y lastimosamente tenemos ejemplos en toda la región que nos deberían llamar a una profunda reflexión sobre los procedimientos y sobre la metodología que estamos adoptando para asumir la deuda pública y para asumir este tipo de compromisos. Bueno, hecha esta no tan breve introducción general, quiero pasar a referirme específicamente a la composición de la deuda. Anteriormente, y cuando digo anteriormente me refiero a un plazo temporal de 10 o 15 años atrás, la mayoría de la deuda era asumida por los países a través de créditos públicos. Y esos créditos los accedíamos a través de instituciones bilaterales o multilaterales de crédito. Estamos hablando del BID, del Banco Mundial, del FMI, de la Corporación Andina de Fomento, hablo exclusivamente de nuestra región. Y esos créditos nos permitían a nosotros hacer obras o encarar programas, proyectos específicos. Desde hace unos años, en cambio, nuestros presupuestos se empezaron a nutrir también de un endeudamiento proveniente de la emisión de bonos, que es un segundo conducto que están tomando los países en estos últimos años para obtener recursos. Entonces, por un lado hablamos de los créditos y por otro lado estamos hablando de la emisión de bonos. Y son dos cosas que, si bien permiten captar recursos, o son dos herramientas para expresarme con mayor propiedad, que si bien nos permiten captar recursos, tienen costos y tienen características diferentes para los países. Y brevemente señalaré que los créditos, si bien son más baratos, es decir, menos onerosos para los países, se encuentran atados a determinados fines y no permiten una libre disposición de esos recursos, y también son un poco más burocráticos en sus trámites y en sus requisitos de acceso. Por otro lado, los bonos son más caros, y estamos hablando de sustancialmente más caros. Cuando emitimos bonos estamos pagando intereses como país que van en el orden entre el 50 y el 80% más de lo que nos costaría acceder a un crédito, pero tiene la ventaja de que es mucho más rápido y son de libre disposición para el gobierno, lo que permite cierta agilidad en la atención de las necesidades propias de los presupuestos. Entonces, estamos migrando desde los créditos hacia los bonos, lo que es más oneroso para los países, lo que genera mayor discrecionalidad de los poderes, especialmente del poder ejecutivo, que es el poder administrador, y también es un poco más difícil de hacer el seguimiento, la auditoría o el control del uso de estos recursos provenientes de bonos. Por una tercera parte, una tercera línea, tenemos el acceso a endeudamiento a través de herramientas específicas que, en el estudio rápido que he hecho, en la mayoría de los países tienen legislación similar a la que tiene Paraguay. Es decir, tienen leyes, por ejemplo, leyes de alianzas público-privadas, tienen leyes de concesiones
o un régimen de concesiones a través de ciertos marcos normativos, o tienen leyes que permiten aplicar a proyectos comúnmente denominados llave en mano, que no implican un endeudamiento directo del Estado para poder acceder a obras de infraestructura. Y este tipo de proyectos son más ventajosos desde el punto de vista de que no implica una participación importante de deuda pública y que permite la construcción y la generación de obras de infraestructura que estamos teniendo actualmente, Mario. Dos asteriscos para no detenerme mucho en la composición, ya que no es el punto central al que quiero referir y que al cual ya abordaré. Dos asteriscos. También, aparte de los bonos, los créditos y las obras específicas a través de leyes especiales, tenemos, por un lado, el otorgamiento de garantías o avales que hacen los países, generalmente cuando hacen un aval a la operación financiera de toma de deuda de una empresa pública. Puede ser una empresa pública de petróleos, de energía eléctrica, donde el Estado es aval. Y por otro lado tenemos, y este sí es un asterisco mayúsculo para todos, los procesos de renegociación o reestructuración de la deuda. Entonces tenemos 5 niveles bien marcados donde podemos discutir ampliamente todas las implicancias del endeudamiento público. Ahora, brevemente, si me permiten, yo quiero compartir, tenía previsto mostrarles algo, pero solamente voy a compartir aquí una lámina breve. No voy a detenerme mucho. A ver. Ustedes me dirán si he logrado compartir la pantalla. Sí, señor, está bien. Sí, Rolando, sí se ve muy bien. Ok. Bueno, yo tenía previsto hacer una proyección breve, pero en realidad solamente voy a mostrarles algo que me interesa que vean aquí, que se relaciona a este contexto de pandemia que estamos atravesando y los procesos de endeudamiento. En realidad es un slide muy sencillito, pero nos ayuda a través de un gráfico muy simple poder entender qué es lo que está ocurriendo con las deudas públicas. Aquí ustedes se fijarán que puse como inicio la pandemia del COVID que inició en el 2019. Esta pandemia tuvo un impacto sumamente fuerte en la economía de todos los países. Este impacto económico fundamentalmente actuó a través de 2 líneas o 2 palancas que dispararon la deuda pública. Por un lado, la drástica, diría yo incluso que dramática, que es un adjetivo calificativo que le va mejor, dramática reducción de los ingresos públicos, especialmente los ingresos genuinos provenientes de los tributos por una desaceleración tremenda de la economía. Y por otro lado, el aumento de los gastos extraordinarios de los estados. Entonces, tuvimos menos ingresos y tuvimos muchos más gastos. Gastos fundamentalmente relativos a salud, a la atención de seguridad alimentaria y otros gastos de atención básica de la población en esta pandemia. Este impacto económico de la economía a través de la reducción de los ingresos y a través del aumento de los gastos extraordinarios de los estados, impulsó el crecimiento cuasi exponencial de la deuda pública de nuestros países. Por dar un ejemplo, ya voy a dejar de compartir la pantalla, creo que ya se vio por dar un ejemplo, Paraguay en este último año prácticamente ha incrementado en 30% su deuda externa histórica. En un año hemos aumentado prácticamente el 30% de esta deuda que teníamos.
y la mayoría de los países han tenido un comportamiento similar. Entonces, la pandemia ha venido a acelerar un proceso que ya se estaba dando y que era muy poco controlado por parte de los países, reitero, especialmente los países latinoamericanos. Entonces, el aumento de la deuda pública en estos últimos años ha sido acelerado por estos motivos que señalé. Voy a hacer otras consideraciones que relaciono y considero importantes en cuanto al proceso legislativo y a este contexto de pandemia. Actualmente también estamos teniendo leyes especiales. ¿Y a qué me refiero con leyes especiales? En la revisión bibliográfica que estuve haciendo en una comparación rápida, encontré que existen algunos países o varios países que tienen una ley general, una ley marco que regula el endeudamiento público. Y puedo referirme a México, puedo referirme a Perú y puedo referirme a otros casos que encontré. Pero la mayoría se manejan a través de imperativos constitucionales. En todas las constituciones se habla sobre la toma de deuda o el endeudamiento de los estados. Y por otro lado, también los países tienen leyes especiales que son las leyes anuales de presupuesto, donde se establecen los niveles aceptables de endeudamiento para cada país. Entonces, separando las cosas, tenemos, por un lado, algo que es común a todos y que es el mandato imperativo constitucional que establece el régimen general de endeudamiento, que como dije está en prácticamente todas las constituciones. Por otro lado, tenemos algunos países que tienen una ley marco general y otros países como Paraguay que no tienen una ley general, pero sí introduce normativas o imperativos dentro de las leyes transitorias como la ley de presupuesto, sus reglamentaciones y otros mandatos que tienen una temporalidad un poco más acotada en el tiempo. No sé si estamos teniendo tu micrófono, Mario. Rolando, te quedan 3 minutos como mucho, ¿sí? Ok, perfecto. Yo creo que con 2 minutos voy a estar concluyendo, Mario. No sé si me escuchan bien porque veo que va y se pierde la señal de imagen por lo menos de vez en cuando. La imagen se pierde, el sonido está perfecto. Ok, bueno, el sonido es lo importante porque mi mamá siempre me dice que soy muy lindo, ¿verdad? Pero si se escucha ya está bien. Bueno, quiero referirme para concluir, Mario, quiero referirme al tema de la reestructuración de la deuda. Quiero referirme a la reestructuración de la deuda y señalar que es un tema tan conflictivo y que ha llamado la atención de tantos países que incluso las Naciones Unidas, a través de lo que hice fue ya directamente apagar mi cámara porque estoy concluyendo. Lo que hice fue revisar lo que dicen las Naciones Unidas sobre los procesos de endeudamiento y habla específicamente de la reestructuración de la deuda o de la renegociación de la deuda y ha quitado un documento oficial, la Asamblea General de las Naciones Unidas, señalando que toda renegociación de deuda, todo título que provenga de un proceso de reestructuración debe estar enmarcado en el respeto de derechos, en la transparencia, en la legitimidad, la imparcialidad, la sostenibilidad y las actuaciones de buena fe, entre otros principios básicos que formula las Naciones Unidas. En resumen, yo quedo por aquí, Mario. Espero haber sido en concreto, poder haber aportado con alguna idea que sea de utilidad y espero cualquier consulta que estimen conveniente las personas que están participando aquí en la sala. Bien, Rolando, sí, la verdad que sí, muy concreto y muy claro.
En mi caso, yo voy a hacer uso de la pantalla, así que en mi caso, básicamente voy a enfocarme. Quedará para después el tema de las preguntas. A mí se me ocurren unas cuantas preguntas para hacerte, Rolando, y lo mismo lo digo para el público en general. Si a alguno se le ocurre alguna pregunta, vayan poniéndola en el chat, por favor. Respecto de mi tema, tiene que ver con la profesionalización, con la capacitación. Pero, ¿dónde está el quiebre de todo esto? En realidad, siempre hablamos de capacitación y la capacitación que necesitamos los legislativos. Pero hoy más que nunca quedó de manifiesto este tema de la adaptación. ¿Sí? Mirta cuando hablaba de la crisis y las oportunidades que dan los cambios. Bueno, hoy más que nunca quedó ese tema y a eso me voy a referir. Vamos a compartir pantalla. Todos vemos, ¿no? Sí, se ve. Bueno, genial. Bueno. Nosotros decimos que como parlamentarios lo que faltan son especialistas. Tenemos mucha gente que sabe mucho, mucha gente que tiene expertise, que tiene experiencia en este tipo, en la cuestión parlamentaria, pero todavía nos falta el desarrollo de verdaderos especialistas, ¿sí? Y esto cuando hablo de especialistas, hablo de gente que pueda condensar también la experiencia de la gente que pasa un tiempo por el organismo, por los distintos organismos parlamentarios, y que después se lleva toda la sabiduría. No hay todavía creada una carrera que logre dar por luz especialistas en lo que nosotros llamamos administración integral parlamentaria. Este es un término que venimos acuñando hace un tiempo. Por allá, Perú tiene el Centro de Estudios Parlamentarios, que tiene un estudio muy bueno que hace referencia a la administración parlamentaria y hace foco más en la cuestión parlamentaria, en lo que tiene que ver estrictamente con las labores parlamentarias o legislativas, ¿sí? La formación de la ley. Y nosotros, por otro lado, desarrollamos un estudio que tenía que ver, desde Asalra, digo, ¿no? Un estudio que tiene que ver con la administración, lo que llamamos administración legislativa, por ahí diferenciándola de la parlamentaria a la que hacía referencia Perú, la cuestión más administrativa, que tenía que ver con todo lo de apoyo a la labor parlamentaria. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta que nosotros mismos que estamos bregando porque ambas cuestiones, la administrativa y la parlamentaria, vayan de la mano, ¿sí? Al diferenciarlas y estudiarlas por separado, nosotros mismos estamos propiciando que se separen. Y avanzamos en nuestros estudios y acuñamos este término. Para nosotros, administración integral parlamentaria tiene que ver con todo lo que son los circuitos administrativos, formales o informales, de apoyo a la labor parlamentaria propiamente dicha. Esta es la labor en comisión, la labor en las sesiones, ¿sí? Y la coordinación que hay entre ambas labores, la administrativa y la parlamentaria. Para nosotros esta es la materia de estudio y esta es la que debiera dar a luz a especialistas que tienen una mirada amplia de la cuestión parlamentaria. Para eso, lo que debemos hacer y debemos trabajar es en el perfil del funcionario que queremos. Pues bien, nosotros mismos tenemos que saber cuál es el perfil del funcionario especialista en administración integral parlamentaria que estamos queriendo buscar. Para eso, nosotros vamos a tener un doble rol, un rol de diseñadores y destinatarios de esa capacitación. Nosotros lo tenemos que pensar por ese lado. Nosotros mismos desarrollar nuestros propios planes de capacitación. De eso se trata, un doble rol. Rol, diseñar esa capacitación y al mismo tiempo ser los destinatarios de esa capacitación. A ver, en esta parte me gusta explicar este tema. Nosotros no decimos en ningún momento que los parlamentos no tengan capacitación, ni que los administradores actuales parlamentarios o los parlamentarios en sí, o los legisladores y los legislativos, ¿sí? No tengan capacitación. Claro que sí lo tienen. Los distintos congresos, me ha tocado conocer, he viajado por distintos países y conocer distintos congresos, no solo a nivel congresos nacionales, sino también provinciales. Y sí hay capacitación, pero nosotros decimos que esa es una capacitación disgregada o disociada. ¿Por qué? Porque en realidad, más que capacitación, nos encontramos con que los parlamentos tienen capacitaciones. En realidad, cada parlamento hace su capacitación a medida de ese parlamento y terminan siendo cursos inconexos que en realidad hay pocas experiencias que tengan objetivos comunes. Pocas experiencias, bueno, de hecho, me toca decirlo,
soy testigo que en el Senado de la Nación Argentina están hablando de una diplomatura que tenga que ver con eso, están empezando con el desarrollo de una carrera, pero es recién en inicio. Lo que falta son objetivos comunes pero no solo de cada parlamento, objetivos comunes a los parlamentos. ¿Qué se necesita? ¿Qué le tenemos que pedir a esos funcionarios? ¿Qué estamos esperando de esos servidores públicos en el área parlamentaria? Para eso es fundamental crear el ámbito en el cual acordar, aunar criterios, ¿sí? Ese ámbito, estos congresos, por ejemplo, suelen ser ese ámbito, pero si bien este ámbito en el Ejecutivo está más aceitado, no tanto así en el parlamentario. Ese es el ámbito que desde nuestra asociación queremos crear, queremos propiciar. Venimos en este empuje cotidiano, por decirlo de alguna manera, y participando en este tipo de congresos y en otros, este es uno de los más importantes en los que participamos, llevando el tema de decir, nosotros tenemos que generar el ámbito en el cual los parlamentarios aunemos criterios y diseñamos nuestra propia capacitación. ASALRA proviene de la asociación civil, sí, es una asociación civil, del ámbito civil. ¿Y por qué lo importante del ámbito civil? Porque está integrado por parlamentarios, pero desde el ámbito civil. La mayor función de este tipo de asociaciones, y esto es lo que empujamos, es acercar el ámbito civil a la legislatura, a los parlamentos, ¿sí? Es cierto, los parlamentos suelen tener oficinas de atención ciudadana, ¿sí? Tanto los nacionales como los provinciales. Suelen tener, se ha puesto, por lo menos en Argentina, es algo que se puso de moda en los últimos 10 años, más o menos, esto de la oficina de atención ciudadana. Pero con eso es condición necesaria, pero no suficiente. Con eso no acercamos el Parlamento a la ciudadanía. Con eso simplemente, a veces pareciera ser que es una forma de sentirse bien donde está la oficina de atención ciudadana y espera que el ciudadano venga, le haga las consultas y se acerque. Pues bien, hasta ahora no ha resultado. Nosotros entendemos que desde la sociedad civil, con este tipo de asociaciones, ¿sí? Que no sean públicas, ¿sí? No gubernamentales, podemos arrimar a la sociedad civil con los parlamentos. Y digo, no es menor que esté integrada por parlamentarios. Somos nosotros los parlamentarios los que damos luz a este tipo de asociaciones, pero desde lo civil, desde afuera del propio organismo. Es de esa manera que hacemos un nexo entre el Parlamento y la ciudadanía. Es de esa manera que nos acercamos a la ciudadanía. Esta es la forma que nosotros entendemos. Pues bien, desde ahí nosotros ya podemos empezar a hablar de una capacitación a medida de lo que nosotros entendemos que debe ser un funcionario capacitado en administración integral parlamentaria, y es una forma de empujar debate y generación de ideas permanentes. Estos ámbitos para nosotros son fundamentales. ¿Sí? Esto de convocarnos los parlamentarios y hacer, y como dijera, acá le voy a robar las palabras a mi amigo Rolando, que estuvo exponiendo recién. Él habla siempre de la importancia tanto más de los legislativos que de los legisladores. Es cierto, no es que los legisladores no sean importantes. Claro que sí, llevan adelante la función legislativa, ni más ni menos, una de las 3 funciones del Estado. Pero lo cierto es que los legislativos, los que trabajamos en todo esto, los que hacemos de esto nuestra forma de vida, nuestro expertise, bueno, pues bien, somos los que damos apoyo y los que tenemos que bregar porque esto sea así y registrar presencia. Para eso lo que impulsamos son encuentros de parlamentarios, ¿sí? Algo que, insisto, el Poder Ejecutivo lo tiene más aceitado y tiene de estos congresos de manera permanente. De hecho, el CLAT mayormente se forma por todos funcionarios que trabajan en la parte del Ejecutivo, ministerios, ¿sí? Nos costó muchísimo, por lo menos, abrir un subárea temática como la tenemos ahora, para que se arrimen los parlamentarios, ¿sí? Bueno, nosotros desde acá lo que estamos haciendo desde la asociación y además desde otra parte del mundo, porque por suerte, por eso tenemos 3 paneles internacionales. Estamos todos bajo la misma idea. La idea de encontrarnos los parlamentarios, ¿sí? De diagramar nuestra capacitación. Y para nosotros la capacitación, y así escribimos y así lo sostenemos, se sostiene en 3 bases fundamentales para nosotros. Estos son los 3 ejes fundamentales. La formación teórico-práctica, la experiencia laboral y lo que llamamos interacción y comunicación entre colegas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, la formación teórico-práctica son los programas con las materias duras, ¿sí? Con lo que tenemos que saber. Ahí seguramente va a estar la técnica legislativa, el proceso legislativo, ¿sí? Es muy importante la forma en que se redactan los proyectos de ley. Para eso hay una técnica que hay que aprender, es cierto.
el proceso de formación de la ley, que es un proyecto, cómo se aprueba, cómo se trabaja en comisiones, son todas cuestiones que tenemos que saber y que nos tenemos que formar. Eso puede ser nuestro programa, lo que nosotros podríamos decir la formación teórico-práctica. Pero a eso hay que adosarle siempre la experiencia laboral, la expertise que se desarrolla por trabajar en los ámbitos legislativos. Acá en este panel tenemos una legisladora que hasta hace un mes fue senadora, con lo cual conoce el funcionamiento de la Cámara en sí, ¿sí? Los pormenores, formales e informales. Bueno, es importante contar con esa expertise, a capitalizar esa expertise, que eso se pase a otro, ¿sí? Que alguien más pueda saber de eso. Por otro lado estaba Rolando. Rolando tiene una mirada economista desde una comisión que tiene que ver con el control financiero. Puede aportar mucho desde esa mirada. En mi caso me ha tocado desempeñar funciones en la parte administrativa y en la parte parlamentaria. Todo eso, toda esa experiencia laboral va formando una expertise que cuando nos vamos, se va con nosotros. ¿Sí? Si nosotros no trabajamos de alguna manera capitalizar todo eso y focalizarlo y traspasarlo en una carrera, bueno, pues bien, estamos perdiendo capital. El tercer eje fundamental para nosotros, la tercera pata, es lo que conocemos como interacción y comunicación entre colegas. Esto no es ni más ni menos que lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Traspasar lo que sabemos. En alguna ocasión hablaba de lo que era, yo suelo referenciar a un muro, digo yo, el muro que interorganización. Y es el muro que para mí, en muchos casos, en muchos organismos legislativos, se traza entre el área administrativa y la parlamentaria. Pareciera que fueran dos caminos que no se tocan, ¿sí? Transitan dos vidas distintas. Pues bien, son parte del mismo organismo. Pero a este muro, también interorganizacional, podemos hablar de un muro extraorganizacional. Y me refiero a aquello de lo que yo llamo pararse en los escritorios y mirar qué hay del otro lado del muro. Ver cómo nuestros colegas solucionan los mismos inconvenientes que tenemos nosotros en nuestros organismos. A veces nos pensamos, en esto hago un mea culpa, los argentinos somos muy de eso, de pensar que los problemas son nuestros, ¿sí? Que son nuestros problemas. Y en realidad no somos ni los mejores ni los peores del mundo. Y los mismos problemas que tenemos nosotros están en otros países, ¿sí? Y los resuelven de alguna manera. Bueno, sería buenísimo poder aprender de eso y resolver estas mismas cuestiones que se resuelven de una forma determinada en otros países, resolverlas y nosotros aportar a otros países. Para eso hay que estrechar el vínculo, para eso hay que tender la red. Estas reuniones, estas asociaciones como ASALRA son las que tienden la red para que esta intercomunicación sea posible. Y algo que se agregó y quedó de manifiesto, y ahí lo agrego en estos tiempos, la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación. Es fundamental que demos a luz a funcionarios con capacidad de adaptación. Acá me gusta dar el ejemplo, en uno de los paneles que va a estar mañana, en el CLAT va a estar el taquígrafo, el director general de taquígrafos del Senado de la Nación Argentina. Y él me daba un ejemplo de cómo funcionó el tema de los taquígrafos con este tema de la cuarentena. Y ustedes saben que el trabajo de taquígrafos es por momentos, son unos minutos, no recuerdo, son 10 o 10 minutos, y están presentes en la sesión. Bueno, ¿cómo se cambiaba ese trabajo si la sesión no iba a ser virtual y cada taquígrafo iba a estar en su casa? Bueno, ¿cómo lo hicieron? Tomaron una sesión en tiempo real del Congreso de los Diputados de España y lo practicaron desde su casa haciendo las versiones taquigráficas y sincronizando sus relojes, apareciendo cada uno. Con lo cual después, cuando se abrieron las sesiones virtuales en la República Argentina, pues bien, los taquígrafos ya estaban a la altura de las circunstancias. Bueno, si esa no es capacidad de adaptación, la capacidad de adaptación, ¿a dónde está? ¿Sí? De eso se trata, de capitalizar todo eso y hacia eso vamos. Hoy por hoy, el nuevo contexto, por ejemplo, otra de las cuestiones es la importancia de las TIC, la importancia de las tecnologías de información y comunicación. Hoy ya no se concibe que un funcionario pueda decir, ay, yo con la tecnología no me llevo. Lo mío es lo legislativo, pero la tecnología no. No, señores, la tecnología vino para quedarse. ¿Sí? ¿Qué hubiera sido de nosotros con esta pandemia si no hubiera habido tecnología? Fueron las sesiones, cuando se transformaron en virtuales, ya sean las sesiones de trabajo en comisión, fue fundamental para que se puedan realizar. Entonces, la importancia de las tecnologías. Y esto se refleja en los nuevos presupuestos que se aprueban hoy y que se van a seguir aprobando para los distintos parlamentos. Presupuestos que cada vez van a tener una partida mayor en tecnología, porque es lo que se viene, es la adaptación al cambio. ¿El Poder Legislativo se tuvo que adaptar? Sí, se tuvo que adaptar. Se tuvo que adaptar. ¿Por qué? Porque en principio, cuando pasó esto de la pandemia y la cuarentena, el poder Ejecutivo
como administrador. De hecho, nuestra Constitución dice que el Poder Ejecutivo, el presidente es el responsable político de la administración del país. Eso dice la Constitución argentina. Pues bien, por cuestiones que son administrativas y de gestión, el primero que tuvo que reaccionar fue el Poder Ejecutivo. Bueno, pareciera que en el ideario popular, si reaccionaba el Poder Ejecutivo, con eso alcanzaba total la administración del país y lleva adelante. No, señores, no. El Poder Ejecutivo lleva adelante la administración, pero el Poder Legislativo lo controla. Acá, si bien es cierto la función que tiene el Poder Legislativo como formador de leyes, ¿sí?, que regulan la vida de las personas, no es menos cierto que es fiscalizador del Poder Ejecutivo. Somos nosotros, a través de nuestros representantes que están en el Congreso, los que controlamos lo que hace el Ejecutivo con nuestros recursos. Así que creció como nunca este rol de fiscalizador que tiene el Poder Legislativo respecto al Poder Ejecutivo. ¿Tuvo que adaptarse? Y sí tuvo que adaptarse, y se adaptó, claro que sí. Por eso salieron las sesiones virtuales, por eso se empezó a trabajar en comisiones de manera virtual. Y fíjense ustedes, cuando se trabajaba de manera presencial, había una cantidad de gente determinada en cada una de las reuniones de comisión. Ahora hay muchísimos más, porque se televisan, se hacen en forma virtual, y la gente tiene más interés en eso, ya no tiene el problema de poder entrar a la sala o no poder entrar a la sala. Como es en tiempo real, y ganamos, y fue una oportunidad, una crisis que generó una oportunidad, sí, más transparencia. Ahora hay más gente que está presente y viendo el trabajo en comisión. Fíjense si no creció este rol fiscalizador del Poder Legislativo. ¿Cuál es la invitación que hacemos? La invitación que hacemos es que cada país tenga su propio SALRA, tenga su propia asociación que congregue a los legislativos, a los parlamentarios de ese país. La tarea es unificar criterios, temperamentos, ¿sí? Pongámonos de acuerdo, unifiquemos temperamentos, sepamos hacia dónde vamos y qué funcionarios queremos. En definitiva, estar cerca de la ciudadanía es esto, entender lo que el funcionario que la ciudadanía quiere, aunar criterios y hacia ese lugar dirigirnos. Nosotros estamos, pero convencidísimos, que la manera en que realizamos nuestra tarea forma parte de la tarea, no es mirar el resultado y nada más. La forma en que llevamos adelante nuestra tarea forma parte de esa propia tarea, ¿sí? Si queremos mejorar servicios, seguramente tenemos que, con la mejora del servicio, mejorar la calidad de los resultados. Si queremos tener mejores funcionarios, bueno, mejoremos el servicio, para eso capacitémonos mejor, aunemos criterios, juntémonos, consigamos mejores resultados, que eso sí va a dar por resultado final generación de verdadera confianza de la ciudadanía en sus parlamentos. En nosotros está esa tarea y es eso lo que vinimos a contarles un poco. Si aportamos aunque sea un granito de arena en esa dirección, bueno, nos damos por satisfechos. Muchas gracias. Y ahora sí, me gustaría, si tienen alguna pregunta, abrimos la ronda de preguntas para alguna cuestión. Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Sí, acá hay una pregunta. Bueno, a ver, está en medio portugués y castellano. Voy a intentar. Señor Marioniti, tengo acá una pregunta para un participante. ¿Puede responder, por favor? Entiendo el impacto producido por el COVID en las finanzas públicas en América Latina. ¿Cuáles serían las posibles soluciones para que no se sigan abriendo las brechas de desigualdad, teniendo en cuenta que cuanto más deuda tenga el país, mayores impuestos se generan? ¿Sí? Esa es una pregunta, me parece, la pueden responder ambos, pero iniciaría con Rolando, me parece, porque tiene que ver con el endeudamiento y lo que produce esto sobre los efectos tributarios, ¿no? Rolando. Sí, Mario, ¿me escuchan? Sí, sí, fuerte y claro. Bueno, quiero pedirles encarecidamente disculpas porque evidentemente no estoy teniendo suerte con la imagen, pero si me escuchan ya me doy por satisfecho. En realidad la pregunta es muy interesante y es muy cierta. Lo que ocurre con el endeudamiento es aumentar esa brecha que existe y la desigualdad que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Y voy a tratar de ser breve, aunque es un poco compleja la respuesta. La mayoría de nuestros sistemas tributarios en América Latina se concentran sobre el impuesto al consumo, sobre impuestos indirectos, los impuestos que paga la gente por comprar cosas, bienes, servicios, hablamos de IVA, impuestos selectivos, sobre lo que consumimos. Entonces, lo que ocurre es que la gente que destina mayor parte de su ingreso a consumir sostiene
todo el sistema tributario o gran parte del sistema tributario de un país para no ser absoluto y caer en error. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y voy a un ejemplo concreto, Mario. Si yo quito un crédito para construir una ruta en una zona de Paraguay y emito un bono, los 7 millones de paraguayos están pagando esa ruta, pero seguramente esa ruta la usa la gente que transita por esa zona, la usan 100.000, 200.000, 300.000 personas, pero lo pagamos todo. Si yo emito un bono para dragar el río, toda la hidrovía, los principales beneficiados son los que usan la hidrovía, los que transitan por el río, las barcazas, los barcos, pero pagamos los 7 millones de paraguayos a través de nuestros impuestos. Y esas son medidas poco equitativas. Y concluyo con esto y voy a la respuesta a partir de este prolegómeno que hice. Yo creo que tenemos que apelar mucho más a los sistemas de deuda que permitan que las personas que se benefician de ciertas obras sean las que paguen esa deuda. Entonces, la alianza público-privada, la ley de concesiones, la ley de llave en manos, que permita que venga un capital o alguna empresa, construya esa ruta y no la paguemos todos, que la pague el que la usa. Entonces, creo que debemos dejar de emitir bonos, dejar de tomar créditos que pagamos todos y concentrarnos mucho más en mecanismos específicos que concentren la carga del pago de una deuda en aquellas personas que verdaderamente son beneficiadas con las inversiones y las obras. Me quedo por ahí, Mario. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta en la sala? A mí lo que se me ocurre no es una pregunta, pero sí dejar planteado el tema, Rolando y Mirta, en este tema del endeudamiento. Vos planteás muy bien el tema de, por lo menos los que vivimos en países de América Latina, vemos cómo crece año a año nuestra deuda y cómo representa, y esto es cierto, mayor el sacrificio en el presupuesto que aprobamos en el pago de intereses y de capital de esa deuda. Y cómo fue migrando, esto me parece muy interesante, ¿no? Cómo fue migrando de lo que eran la deuda ante organismos internacionales de crédito versus la de los bonos. Ahora la deuda está en manos de un montón de gentes. Antes era sentarse a negociar con un organismo, ahora es con un montón de gentes. Pero digo, dejo planteado el tema para la próxima, y esto es para los países que ya veníamos demasiado endeudados y que apelaron a la emisión monetaria, que es la otra forma en estos momentos a las que se apeló. Los países que tenían abierto el camino del crédito apelaron al crédito, y los países que lo tenían vedado el camino del crédito o semi-vedado, bueno, apelaron a la emisión monetaria. Y el efecto, ¿qué efecto fue para el resto de la economía? Lo dejaríamos asentado porque sé que es para hablarlo un rato largo, ¿sí? No sé cuántos minutos nos queda, Joao, Marcos, al aire. ¿Me permites? Sí, claro. ¿Me permites? ¿Cuánto nos queda, Joao Marcos? Ya te permito, Mirka. ¿Cuánto nos queda, Joao Marcos? Temos, eu diria, 5 a 10 minutos. Começamos depois da hora, não é? Começamos depois. Bueno. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, Mirta, adelante. Gracias, me tomo un par de minutos. Sí, a claro. ver, creo que hablar de deuda externa o de deuda es una cosa, pero cuando hablamos de tributos fiscales, creo que nos referimos más bien a aquellos fondos que recupera el Estado a través de una serie de temas impositivos que tienen que ver con la población. Y yo creo que ahí hay que revisar los temas de los tributos fiscales, ¿no? En el caso de Bolivia, tenemos varios dominios fiscales o dominios tributarios que nosotros le llamamos, y obviamente están diversificados dependiendo de varios mecanismos. El nivel nacional tiene ciertos tributos de coparticipación tributaria que no beneficia a todos, no beneficia a las gobernaciones, por ejemplo, solo a los municipios y a las alcaldías, etcétera. Pero en general, yo creo que el tema de los tributos fiscales en el marco de esta pandemia y de pospandemia deben ser revisados, porque desde el Estado no podemos seguir
imponiendo una serie de tributos a la población que hemos visto que está muy diezmada en su economía, y eso indudablemente nos debe llamar a una reflexión para intentar una revisión de lo que son los tributos fiscales. Por el otro lado, el tema de la deuda también hay que ver, porque no nos olvidemos que hablamos de deuda externa y de deuda interna. En el caso de Bolivia tenemos deuda externa y deuda interna, que el propio Estado debe a algunos organismos como las AFP, los seguros de salud, etcétera. Entonces, este tema también hay que verlo con mucho detenimiento. En nuestros países hay que ver la capacidad de endeudamiento que tienen nuestros países, ¿no? Y en función de la capacidad de endeudamiento, obviamente ver hasta dónde permite la aprobación o no de créditos, que en el caso nuestro, como en el de la mayoría de nuestros países, los préstamos internacionales son para un objeto específico y son aprobados por ley específica, en el caso de Bolivia, ¿no? Como te digo, como en la mayoría de nuestros países. Entonces, creo que son dos temas diferentes. Uno es la deuda y otro es el de los tributos fiscales, que, repito, deben ser revisados porque eso viene de plata de la gente. Eso viene de pagar el impuesto sucesorio, por ejemplo, pagar el impuesto a los bienes inmuebles, pagar el impuesto a nuestros vehículos, etcétera. Entonces, toda esa gama de tributos fiscales deben ser revisados y ver parámetros importantes que permiten el cumplimiento de parte de la población y no más bien el retraso que figura obviamente menos capital efectivo en ese momento en las cuentas públicas, ¿no? Gracias, Mario. No, por favor. Creo que, bueno, es un círculo, ¿no? El mundo es redondo. Y volvimos al inicio. No sé. No, no se te escucha, Mario. No se te escucha. Está baixo o som. Creo que tenés que ajustar el volumen. É o volume. Ou então os Talvez fones el micrófono. desligados. Desculpa, Zé. No. Vemos tu micrófono activado, pero no se te escucha, Mario. Joao, Não. Joao, yo Está creo ligado. que tú puedes proceder a cerrar, ¿no? É o micro que não deve estar bem. Ativar áudio. No nos oye, Mario, no nos oye. Ya, ok. Procede al Yo cierre, creo, Joao. Mirta, yo creo que como Mario tiene problemas de micrófono y yo tengo problemas de imagen, yo creo que vos deberías cerrar el panel, Mirta. Ok. Perfecto. Bueno, agradecemos a todos los asistentes de este Congreso del CLAD, nosotros como parte de ASALRA, porque junto al compañero de Paraguay y de varios otros países, ya son varios años que trabajamos en este tipo de iniciativas y pues como legislativos estamos para servir a la colectividad, a nuestros países, y ha sido una alegría para todo este equipo de ASALRA, a la cabeza de Mario Nitti, poder participar de este evento. Muchas gracias a Joao también, que nos ha colaborado en este panel, y a seguir adelante, que nuestros países todavía necesitan mucho más de nosotros. Un abrazo a todos y buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Hola. Ahora sí. Ahora se está componiendo. Hola.